Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar precisamente con las conferencias que son materialmente internacionales, con este nuevo Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, con un extraordinario jurista de República Dominicana, pero también de América Latina, con el magistrado que para nosotros es ministro, Rafael Díaz Filippo, ya reitero, de República Dominicana, quien está en esta fiesta de la Academia Mexicana de Derecho con motivo de su aniversario, una academia extraordinaria que agradezco a todos los miembros y a Dios que me hayan permitido o me permitan presidirla. Y hoy tenemos al doctor, al magistrado Rafael Díaz Filippo, quien es miembro, lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Bienvenido a la Academia como miembro honorario, magistrado. Gracias, Jesús Navajas, por esa distinción tan inmerecida de mi parte, de un instituto sumamente importante, no solamente para América Latina y el Caribe, sino para el mundo en sentido general, que ha venido desarrollando un programa eminentemente educativo, tendente a fortalecer el derecho constitucional y el derecho en sentido general en España, en México y en todos los países que conforman América Latina y el Caribe, Iberoamérica. Sí, hemos estado cubriendo materialmente gran parte de Europa, hemos estado cubriendo toda América Latina, Estados Unidos, y a partir de este mes estaremos cubriendo los 5 continentes, con juristas de los 5 continentes, juristas muy prestigiados como usted, querido magistrado. Reitero, para México es ministro en este caso el Tribunal Constitucional. El magistrado Rafael Díaz Filippo es licenciado, me encanta ver esta formación que tiene, porque hemos platicado el tema de cómo la filosofía del derecho, la argumentación jurídica, ya estuvo Rodolfo Vigo, ya estuvo Joel Melgarejo platicando el tema de cómo empieza a tener gran relevancia. Él es licenciado primero en Matemáticas y Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene la licenciatura en Derecho con mención honorífica en la Universidad Colegio Dominicano de Estudios Profesionales, maestría en Derecho Constitucional, concentración jurisdiccional, constitucional, en la Pontificia Universidad Católica Madre y la Universidad Castilla-La Mancha de España, diversos posgrados en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Cooperación Internacional, realizados pues en instituciones de amplísimo nivel, en Santiago de Compostela. Tiene un desarrollo en la investigación y en la cátedra por más de 37 años, vicepresidente para América Latina de la Internacional de la Educación, consultor de Naciones Unidas, asesor del Senado de la República, juez primero sustituto del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el mismo aspecto que manejan ahora que estuvo con nosotros Horacio Rosati, que es también juez de la Corte Suprema de la Argentina. Y bueno, un sinnúmero, es un gran currículum, es un extraordinario jurista, reitero, no de República Dominicana nada más, es un jurista del mundo, porque en eso deben de convertirse las personas que permean o deben de permear en el derecho, como es el caso del magistrado Rafael Díaz Filippo, que de verdad es un gran ser humano también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querido magistrado. Y bueno, abordará el magistrado Rafael Díaz Filippo un tema muy importante, que es la constitucionalización del derecho penal, y queremos iniciar por la trascendencia del tema. Magistrado Rafael Díaz Filippo, ¿cuál ha sido la evolución histórica del fenómeno de la constitucionalización del derecho? Bueno, en primer lugar yo quiero reiterarle las gracias al instituto y a usted en persona y al pueblo mexicano, y lamentar lo que está pasando hoy en día en el pueblo mexicano con este temblor fuerte de tierra que ha ocurrido. Le pido a Dios que no hayan víctimas y que lo que pudo haber visto sean cosas materiales, que todo eso se resuelva. Gracias. Vamos al tema. La constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución de ese país. Esto quiere decir que la norma primaria que debe regular obligatoriamente el derecho del país es la Constitución, puesto que ella no es, como decía el revolucionario norteamericano Patrick Henry, un instrumento del gobierno para controlar el pueblo. De lo contrario, es una herramienta del pueblo para poder controlar el gobierno. De acuerdo con el doctrinario muy leído italiano
Ricardo Guastini, la constitucionalización del ordenamiento jurídico de un país podemos entender como un proceso de transformación de este, al término del cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Porque la ley fundamental resulta, a mi modo de ver, extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, así como la acción de los actores políticos y las relaciones sociales. Luego de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, en Alemania es donde por primera vez se habla sobre la necesidad de que la Constitución influyera en todo el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las normas constitucionales se convirtieran en normas obligatorias, surgiendo de esta forma lo que se conoce como el neoconstitucionalismo. Como es sabido, el derecho es parte de la importancia y la necesidad de la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana, dando lugar con ello a un nuevo constitucionalismo llamado constitucionalización del derecho, caracterizado básicamente por la materialización del derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución y la importancia de la argumentación. La argumentación juega un papel fundamental en todo el proceso de derecho penal y en todo el proceso de derecho civil y en todo tipo de proceso. Juega un papel fundamental. Perfecto, y fíjese, por eso este tema de la argumentación lo platicamos hace unos días con Rodolfo Vigo, y cómo la formación que tiene usted en este ámbito también de las matemáticas, que es poco común, le da un plus en este sentido, porque hoy en día, decía por ejemplo Joel Melgarejo, que es vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, muchas veces toma la decisión y después se maneja lo que es la motivación. Entonces, la formación integral que tiene usted, yo creo que es un parteaguas, porque el tema de la filosofía del derecho, el tema de las mismas matemáticas, la lógica, te llevan a muchas cosas. Magistrado Rafael Díaz Filippo, ¿cuál es la diferencia entre un ordenamiento? Una de las universidades del país hizo en el año en el año 2014 un estudio en su universidad con relación a cuáles son los profesionales que tienen mayor profundidad en el derecho, y determinaron que los estudiantes de números en sentido general, lo matemático, lo contable, son en sentido general los que mayor formación adquieren en ese tipo en el derecho en la República Dominicana. Por eso te comentaba sobre el tema de la argumentación. Yo duré 28 años de profesor universitario, y esa formación dando matemáticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la principal del país. No, muchas felicidades, es una formación integral y que debemos de aprender para las currículas también de derecho, que estamos ajenos a los números, no, la lógica, la filosofía del derecho, son fundamentales. Magistrado Rafael Díaz Filippo, ¿cuál es la diferencia entre un ordenamiento jurídico que está constitucionalizado y otro que no está constitucionalizado? La diferencia entre un ordenamiento constitucionalizado y otro que no lo está consiste en que el segundo, el que no lo está, el segundo no tiene un carácter normativo. En el primero, en cambio, resulta ser un orden fundamental que impone realizar determinadas acciones y no solo limitaciones al Estado, sino también a las personas privadas de libertad. La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los primeros elementos que contribuyen a este fenómeno. Para que su contenido pueda permear el resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda ser alterado por medios ordinarios. Los medios para alterar la Constitución están establecidos en la propia Constitución de cada uno de los países. Para asegurar
la objetividad de su significado y de su ampliación, se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional que carecen los órganos netamente políticos. A juicio de el constitucionalista muy importante colombiano, Wilson Yassi Manrique, para que exista una constitucionalización del derecho, deben presentarse dos presupuestos mínimos. El primero de ellos es la constitucionalización y el otro es el derecho que se pretende constitucionalizar. ¿Qué quiso decir Manrique con eso? Quiso decir sencillamente lo siguiente, que tú no puedes constitucionalizar un derecho si real y efectivamente no hace el análisis profundo de del desenvolvimiento, del desarrollo de ese derecho que tú pretendes constitucionalizar. Perfecto. Doctor, magistrado Rafael Díaz Filipo, ¿cuál es la prevalencia de la Constitución en la etapa de constitucionalización del derecho penal en República Dominicana? Yo pienso que el Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla entre sus principios rectores el principio de primacía de la Constitución. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia de la Constitución de la República y de los tratados internacionales. A veces han surgido discusiones en el ámbito profesional si el tratado está por encima de la Constitución o si la Constitución está por encima del tratado. Esa es una discusión que los doctrinarios tendrán que ponerse de acuerdo, porque en algunos casos se sostiene que el tratado es está por encima de la Constitución y en otros se dice que la Constitución está a la par con el tratado. Yo soy de lo que pienso que el tratado y la Constitución van a la par, que uno no prevalece sobre el otro. En sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos y cuyas normas y principios en la aplicación directa, inmediata, en los casos sometidos a su jurisdicción, prevalecen siempre sobre la ley. La Constitución Dominicana, importante esto, la Constitución Dominicana ha contemplado su reconocimiento donde se establece que es norma de normas y que debe ejecutarse en la actividad judicial. El tema dio paso al bloque de constitucionalidad, el cual hace referencia a las normas y principios que no aparecen expresas en la Constitución, pero que sí se remiten a la integración de sus leyes. Ese término se empezó a usar en la República Dominicana en el año 2003, cuando la Suprema Corte de Justicia, que no existía en ese entonces el Tribunal Constitucional, en la resolución 1920, dictada el 13 de noviembre del año 2003, estableció que los jueces están obligados a aplicar las disposiciones en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria, primogénea de sus decisiones, realizando aún de oficio la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios, normas que conformen el debido proceso de ley, que es fundamental en el derecho procesal penal y en el derecho penal en sentido general. Atendido a que el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que al ser asumido por nuestro ordenamiento jurídico se configura como patrones
de razonabilidad. La interpretación conforme a la Constitución, esta condición no tiene que ver con la interpretación a la ley. La interpretación conforme a la Constitución se da cuando el juez está obligado de aplicar en un caso concreto la norma que sea más apegada al mandato constitucional. Desde luego, la interpretación conforme también significa que ante una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez está obligado a aplicar la que no violenta la Carta Sustantiva de la Nación. El constituyente dominicano en República Dominicana ha incorporado en el artículo 74.4 de la Constitución la forma en que cómo deben ser interpretadas las normas relativas a los derechos fundamentales, al establecer que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable de la persona titular del derecho. Y en caso de conflicto entre dos o más derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la propia Constitución. Apegado a ese principio importantísimo, el Tribunal Constitucional, del cual yo soy primer sustituto del presidente, aplicó en su sentencia TC 042 del 12 lo que se conoce como el test de la ponderación, el cual consiste en que frente a un conflicto entre dos derechos, el Tribunal Constitucional aplicará el derecho más favorable a la persona. A partir de la creación del principio de ponderación, el Tribunal Constitucional en cada una de las sentencias que emite hace un juicio de ponderación de derechos que están en conflicto y el tribunal se declina por el derecho que más favorece a la persona en particular. Perfecto, magistrado Rafael Díaz Filipo, qué bueno que se hace alusión a este test de ponderación, al test en su momento de razonabilidad, y que habla de este tema del congelamiento de fuentes, ¿no? Por ejemplo, México lo tiene incorporado a nivel constitucional, pero luego con la jurisprudencia de la Corte Interamericana se considera infraconvencional, como lo dijo el anterior juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Y bueno, el desarrollo que ha tenido pretorianamente y muchos factores, el Tribunal Constitucional Dominicano es muy valorado, es el segundo que genera el amparo pretorianamente con base al 25.1 de la Convención, que no lo hizo así Argentina. Argentina fue con base al 43 de la Constitución de 1853. Entonces, ese ejercicio que han tenido ustedes es paradigmático, es ejemplar en nuestra región, en América Latina. ¿Cuál es la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, magistrado Rafael Díaz Filipo? Interesante pregunta. Dentro de las causas de constitucionalización del ordenamiento jurídico, Guastini comenta que la Constitución prevé un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado que permita a un órgano jurisdiccional resolverlo solo aplicando normas constitucionales. No resolverlo con un problema político, sino aplicando normas constitucionales, respetando reglas de la Constitución, respetando los procedimientos de la Constitución. Eso lo plantea Guastini. El bloque, los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asumen actitudes de moderación o control frente a lo que en alguna época se ha llamado las cuestiones políticas, sino que todos los
espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucionales. Quiere decir que no meta la política en un tema que es eminentemente constitucional, que la salida es desde el punto de vista constitucional, no político, no resolverlo por cuestiones políticas, sino en tema constitucional. Que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar y defender las posiciones políticas del gobierno. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía de la Constitución, sino que también se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes o principales. La Constitución Dominicana del año 2010, que a juicio del destacado maestro constitucionalista español, ni es profesor, Diego López Garrido, él establece que es la más avanzada de Iberoamérica y estableció que los mecanismos de protección para la defensa de los derechos que incluyeron los tratados internacionales como un criterio de interpretación de las diferentes normas legales. Los constitucionalistas y las constituciones de la República Dominicana y la del Ecuador, por ser a mi modo de ver la más reciente, tienen un catálogo más amplio de derechos fundamentales de la región. La Constitución del 10 establece que somos un Estado social, democrático y de derecho, estableciendo principios y valores que definen y delimitan, dan contenido y estructura a las garantías procesales. Cuando López Garrido hizo ese juicio valorativo de que la Constitución Dominicana es una de las más avanzadas de América Latina, lo hacía basado básicamente en el tema de los derechos fundamentales, porque en la República Dominicana hay un capítulo dedicado en la Constitución a los derechos fundamentales, que va desde la página del artículo 37 de la Constitución al artículo 73 de la Constitución. Y ahí te habla de los derechos fundamentales y te habla también de cómo no se pueden violentar esos derechos fundamentales, de las garantías. Sí, efectivamente, esta constitución es la más novedosa, la de 2008 de Ecuador, la de 2010 de Dominicana y la cubana de 2019, contrario a los ejercicios que tenemos en la Argentina del 1853, la mexicana del 17 y la de Costa Rica del 49. Es un muy buen ejercicio, qué bueno, siento que ese proceso que vas a convencionalizar y sobre todo ese respeto al derecho internacional, al sistema del derecho internacional de derechos humanos es básico. Y cerrando, mi querido magistrado Rafael Díaz Filipo, usted en lo personal, en lo particular, desde su formación tan integral, a mí me agradó mucho su formación, lo reitero, desde todo este ejercicio que ha tenido en el Tribunal Constitucional como vicepresidente, como primer sustituto del presidente del tribunal. ¿Qué piensa en relación a la constitucionalización del derecho penal? Bueno, es un tema sumamente importante y novedoso, está de boga en toda América Latina. El derecho procesal penal no puede verse de manera rígida, sino como una estructura en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos ahorita y la constitución política hacia la dignidad humana. Tal afirmación coincide con lo que plantea el catedrático alemán Robert Alexy cuando hace referencia al efecto radiador que ejerce la Constitución sobre el sistema legal de un país, postura que a su vez confirma la propuesta por el penalista alemán Klaus Rossi, al indicar que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado.
La constitución del derecho no ha sido ajena al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos estados han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho. Con la entrada de nuevos códigos en América Latina y en las últimas décadas, así como la modificación de los textos sustantivos de los países de la región, se ha recogido posiciones garantistas y constitucional sobre la necesidad de tener en cuenta los principios orientadores del derecho penal que se encuentran en los textos sustantivos de cada estado y en los tratados internacionales. En República Dominicana, el Código Procesal Penal tiene 28 principios rectores de los procesos penales, los cuales tienen sustento en el texto fundamental o la Carta Sustantiva de la Nación. El derecho penal y el derecho procesal penal constitucionalizado persiguen la realización de los fines primordiales del Estado social, democrático y de derecho, entre los cuales se encuentran la garantía de la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución Dominicana, de asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo a través del uso proporcionado del poder punitivo del Estado, dentro del marco del respeto a la dignidad humana, consagrado como uno de los principios fundamentales del derecho fundamental, como valor supremo, y la solidaridad. Claro ejemplo de la constitucionalización del derecho penal y sus procesos es cuando los textos constitucionales contemplan el derecho de cada persona que se incorporaron a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Todos estos textos de Bolivia, de República Dominicana, de Panamá, de todo en sentido general. Un juicio público ante la autoridad competente, con observancia de que las formas de cada caso sean sometidas a juicio ante un tribunal independiente e imparcial, que se presuma su inocencia hasta una condena irrevocable, que se le informe de la acusación que pesa contra él o ella, el derecho a obtener un debido proceso, regla básica del derecho penal, a la tutela judicial efectiva, a una defensa técnica, a la no autoincriminación, a la no privación ilícita de su libertad, a no ser condenado 2 veces por el mismo delito, entre otras garantías constitucionales, a la dignidad humana, a la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, a la libertad como regla, a la prohibición de la pena de muerte. Por cierto, creo que en América Latina no existe la pena de muerte. A la desigualdad, a la legalidad, a la favorabilidad, al derecho a la defensa, al derecho a la presunción de inocencia, al derecho a un juicio público y justo, al beneficio de la duda probatoria. Me leí recientemente un libro sobre duda probatoria de una mexicana, no recuerdo ahora el nombre, muy bueno. Al derecho a recurrir las decisiones judiciales. Estos derechos se han incorporado de manera positiva en los ordenamientos constitucionales que surgieron a partir del año de 1945. La Constitución Dominicana vigente contiene varias disposiciones penales, tanto en el aspecto procesal como sustantivo. Se otorga categoría constitucional a determinados principios, normas y reglas que por su naturaleza es conveniente que tengan un rango superior a las normas adjetivas o infraconstitucionales. En principio,
el conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución en América en materia procesal penal es de tipo garantista o del sistema acusatorio, por lo que el Código Procesal Penal de la República Dominicana está en armonía, en consonancia con la Carta Sustantiva de la Nación. El garantismo penal, del cual Luigi Ferrajoli es uno de sus máximos exponentes, sostiene que el garantismo penal tiene una triple dimensión. La primera, como garantía de los derechos de la libertad y de los demás derechos constitucionales. Segundo, como garantía de los derechos frente a los poderes públicos y a los poderes privados del mercado, lo que él llamó los poderes salvajes. Tercero, como garantía de los derechos establecidos en las diversas cartas constitucionales y convenios internacionales que surgieron a partir de 1945. Insisto en eso. Entre las principales disposiciones de carácter penal y procesal penal relacionadas a esta materia, contenida en la Constitución, están en la República Dominicana los artículos 37, 38, 39, 40, 42, 44, los cuales versan sobre el derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad personal, a la integridad personal, respectivamente. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año de 1945, a la que he hecho bastante mención, establece que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana. Las constituciones surgidas a partir del 45 reconocen expresamente el respeto a la dignidad humana por parte del Estado, considerándola como sagrada, innata, inviolable, igual que los derechos fundamentales, los cuales son fines esenciales del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. La Constitución Dominicana del año 2010 establece que la dignidad humana se erige en el patrón para la interpretación de los derechos fundamentales y en norma fundamental para todos los ordenamientos jurídicos. Lo que quiere decir que la dignidad humana es el único derecho fundamental que tiene dos condiciones. Tiene dos condiciones. Tiene la condición de patrón y tiene la condición de norma. La dignidad humana en el derecho penal se concreta en los principios de la presunción de inocencia, de la intangibilidad de la persona, de la culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad y solo puede ser sancionado penalmente aquella persona encontrada culpable conforme con un proceso regular y apegado al buen derecho. Proteger a la población ante el delito se encuentra entre las obligaciones del Estado. De lo que trata el proceso penal es solo de averiguar la verdad. Mientras la misma no se haya establecido, la culpa del sospechoso estará pendiente de prueba. La investigación de la verdad en el proceso penal tiene, sin embargo, sus límites, como todo en la vida. Constitucionalmente, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Las penas no pueden ser desproporcionadamente altas o crueles. La razonabilidad de la pena es garantía de la dignidad del condenado. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que implique la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Las infracciones penales deben ser también razonables. Las únicas
las únicas prohibiciones penales justificadas son las prohibiciones mínimas necesarias instituidas por las leyes para impedir el comportamiento lesivo de una persona a la sociedad. Para que un bien jurídico sea penalmente relevante, debe ser constitucionalmente razonable, lo que implica una transformación radical de la teoría del bien jurídico. Lo que en principio aparecía como una exigencia ética o superpositiva se ha integrado en el derecho positivo a través de la Constitución, convirtiendo el juicio externo sobre la justicia o legitimidad de la norma penal en un juicio interno sobre su validez. La Constitución, decía Gerald Ford, es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala y mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Yo diría la República Mexicana. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, la trascendencia de este proceso de constitucionalización. Habla usted del tema de precisamente el neoconstitucionalismo, que ya mencionó varios de los que verdaderamente lo han impulsado. Y hemos tenido en el evento a don Jorge Banossi, que lo maneja a lo mejor como muy en contra de este tema, más allá del Estado de Derecho. Pero qué importante es esto, ¿no? Donde se hace un respeto integral de los derechos fundamentales y humanos de las personas, y que todo se genera a través de la Constitución, la trascendencia que se tiene y cómo nuestras constituciones han ido más allá en ese catálogo de derechos, extendiéndolo ya sea en esta vía en que se establece la jerarquización al nivel constitucional o supraconstitucional, que la primera fue la de países, el caso de los países estos de Bélgica y Holanda, esa constitución de Países Bajos, y cómo se ha generado a través de esta constitución como la mexicana, como la dominicana. En el caso primario, por ejemplo, la Argentina, que en el 75, inciso 22, ya establecía cuáles serían los tratados internacionales de derechos humanos que estarían a nivel constitucional, originalmente 11, luego fueron 3 más 14. Y el caso de 93 de Perú, que estableció específicamente el nivel constitucional. Ahora, estas nuevas constituciones, por ejemplo, la ecuatoriana de 2008, la dominicana del 2010, pues generen precisamente este proceso de constitucionalización que lleva y conlleva efectivamente a ese ámbito de vinculación y a algo muy importante que lo dijo el mismo Luigi Ferrajoli, cómo se miden estas democracias, cómo se establecen estas democracias, cómo van creciendo, consolidándose las democracias con base a la expansión y judiciabilidad, el aspecto judiciable de los derechos fundamentales y que se permean en las constituciones, en nuestras constituciones nacionales. Fue una explicación extraordinaria, magistrado Rafael Díaz Filipo. De verdad, ha sido un congreso fuera de serie. Se han generado sobre 150 conferencias a nivel internacional del más alto nivel, y continuar con ellas en ese sobre todo rasero importante que se tiene con esta disertación. Me agrada mucho. Después, usted como miembro honorario, lo reitero, el magistrado Rafael Díaz Filipo, miembro honorario también de la Academia Mexicana de Derecho, generaremos mesas de análisis muy profundas con usted, con Néstor Pedro Sagüez, con Domingo García Belaunde, con gente de Europa, mesas de análisis muy profundas en relación a la magistratura constitucional, a este proceso de constitucionalización del derecho, a temas de derecho procesal constitucional, sus alcances, sus contenidos, sus desafíos, y bueno, seguir en este proceso a través de juristas como usted, con gran capacidad, con extraordinaria formación. Me encantó su formación, independientemente de su humildad y su calidad humana, querido magistrado Rafael Díaz Filipo. Le comentamos que desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez es un orgullo tenerlo como miembro honorario. Muchas gracias. Tengo que agradecerle con todo el corazón, y con todo el alma y con todo el sentimiento dominicano el trato que me han dado. Pienso que México es un país hermano, querido. Oramos porque realmente nos pase más allá de lo que fue el temblor de tierra, y a la academia estoy sumamente agradecido. Pueden contar conmigo para lo que ustedes quieran y cuando quieran.
Muchas gracias. Gracias. Yo tengo grandes amigos, muy queridísimos amigos, como usted, magistrado Rafael Díaz, como Hermógenes Acosta, como Carlos González. Hace unos días me tocó dar una clase en el posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad Privada de Santo Domingo. Es un país que quiero muchísimo, somos muy parecidos. Hermógenes es mi compañero en el tribunal, eres juez del Tribunal Constitucional. Hermógenes Acosta. ¿Vale? Magistrado, Decía que Hermógenes Acosta es juez del Tribunal Constitucional, es mi compañero en el Tribunal Constitucional. Ah, que sí sabía. Sí, Hermógenes, gran amigo también, él ya le tocó conferenciar. Entonces, pues miren, gente brillante, muy amiga, y vamos a seguir con ese ejercicio precisamente de dialéctica, de esta dialéctica que sea en la cognición jurídica, para seguir generando sobre todo este debate, este análisis profundo a nivel de la región y a nivel internacional, y que si de alguna manera estas grandes experiencias, lo estamos hablando, la Constitución ecuatoriana de 2008, la Constitución dominicana de 2010, y vamos a tener un análisis con quien preside el Tribunal Superior Popular de Cuba, el doctor Ferro, con esta Constitución del 19 en Cuba, hay que conocer a fondo, y una gran reforma, una gran transformación que se viene en la Constitución. Estos análisis, estos ejercicios nos van a llevar a la incidencia en políticas públicas, y ahora este gran debate nos lleva a tener con nosotros al magistrado Rafael Díaz Filipo como un excelente disertante desde República Dominicana, y que es el vicepresidente o el primer sustituto, fue el primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy continuamos con una conferencia más, con este nuevo ciclo de conferencias de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional de Derechos Humanos, con grandes juristas desde el Derecho Procesal, ministros para nosotros, magistrados, jueces constitucionales, algunas personas muy destacadas en la Organización de Naciones Unidas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces será un extraordinario foro que hoy inicia de una manera extraordinaria con el magistrado Rafael Díaz Filipo. Continuamos con la siguiente conferencia internacional y muchas gracias a todos ustedes.